Bendiciones, hermanos. Seguimos en este estudio de la carta a los Efesios. Voy a continuar, me había quedado ahí empezando el capítulo 2, entonces quiero continuar ahí. Dice el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahí nuevamente se está incluyendo él. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Voy a hacer una pausa ahí, porque claramente acá nos dice en el versículo 3 que en otro tiempo, o sea, antes de conocer la verdad, vivíamos así, desordenadamente. Dice, en los deseos, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. O sea, hacíamos lo que nuestra carne decía, ¿verdad? Lo que nuestra carne anhelaba y deseaba, se lo dábamos. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, nuestra mente influye mucho con nuestra carne. Entonces, por eso yo les decía en el mensaje del capítulo 1, que conforme nosotros alimentamos nuestro espíritu, obviamente nuestros pensamientos van a cambiar y nuestros deseos van a cambiar. Cuando yo conocí la verdad y empecé a buscar del Señor, tuve como, digamos, ese resultado. Después de leer, Dios puso en mí un hambre, pero un hambre tremenda por su palabra, que yo no dormía en las noches. O sea, dormía 2, 3 horas lo mucho, porque automáticamente mi espíritu me despertaba y yo quería devorarme la palabra, yo quería devorarme la escritura. Y era algo muy delicioso, o sea, era algo que yo lo disfrutaba tanto, me gozaba de su palabra, a mí no me importaba no dormir casi. Y lo volvería a hacer, o sea, es algo maravilloso, era una cosa tremenda como yo anhelaba estar en la presencia del Señor. Entonces, ¿pero qué pasaba con mi carne? Obviamente, entre tu espíritu está más vivo, más fuerte, más lleno del Señor, más fortalecido, tu carne va a menguar. Tu carne va a ir bajando, va a ir bajando. Yo no deseaba ver televisión, no me llamaba la atención, ni siquiera el teléfono. Me acuerdo que no tenía ni redes sociales. Nada, o sea, yo aborrecí las mentiras. Todas las cosas que antes hacía, ahora las detestaba. Y entonces era como que eso, el andar en el espíritu. Y es maravilloso porque no tienes tiempo para pensar en cosas negativas. No tienes para pensar en que, ay, que lo que me dijo mi esposo, que, ay, esas palabras me hirieron. No, tú inmediatamente perdonas y te olvidas y sigues adelante. La persona puede seguir enojada contigo, pero tú no le odias, tú no tienes ningún mal sentimiento en contra de esa persona, pero es el mismo Espíritu de Dios el que hace todo eso. Entonces, entre más alimentamos nuestro espíritu, nuestra carne va a bajar. Pero si yo alimento más mi carne, obviamente mi espíritu va a bajar y entonces yo voy a andar más carnal que espiritual. Entonces, mis hermanos, yo les animo a que se hagan esa pregunta a cada uno de ustedes. ¿Será que ya no vivimos, como dice acá, que en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de nuestros pensamientos? ¿Será que sí, ya hay un cambio en nuestra vida, ya dejamos todo eso? ¿O será que todavía la carne influye todavía en nosotros, nuestros malos pensamientos? O sea, lo que estamos viendo, lo que estamos alimentando, eso influye y por eso no crecemos espiritualmente, por eso no nos dan deseo de leer la Biblia o de orar o de ayunar o de velar.
pero sí nos dan ganas de quedarnos desvelando viendo películas. Ahí estamos mal. Hay que, hermanos, examinarnos. A veces no entendemos por qué nos están pasando las cosas, por qué todo va mal en el hogar, en el matrimonio, en la casa, por qué no me va bien, por qué en lo económico no voy bien, pero no nos examinamos. Si nos examináramos a conciencia y nos diéramos cuenta que realmente estamos mal espiritualmente y que por ahí viene pues todas estas cosas, ¿no? Así que el Señor nos ayude a ser honestos principalmente con nosotros mismos y pedirle la ayuda al Señor. Si ese es nuestro caso, pedirle ayuda al Señor. Señor, acuérdense que Él nos ha bendecido con bendiciones espirituales y Él quiere que le pidamos para el espíritu. Entonces ahí tenemos esa puerta. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados con Cristo Jesús en esos lugares celestiales. ¿Realmente hemos creído eso? ¿O nos estamos preguntando, bueno, ¿cómo es eso? Yo dudo que esté sentado. O sea, ¿qué pensamos de eso? Porque la escritura es la que nos va aclarando esas dudas que tenemos. Por eso es bien importante escudriñarla. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que ni siquiera cuando creímos era algo que nació de nosotros, sino que Dios mismo lo permite. Dios te da esa fe para creer y luego tú vienes avanzando poco a poco. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces las personas que creen que porque hacen buenas obras, que porque le dan de comer a los pobres, pues ya tienen la salvación, no es por eso. De nada te sirve andar ayudando al pobre, eso es bueno. Pero si no tengo amor, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, si no hay obediencia para con el Señor, de nada te sirve que hagas tantas cosas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados en el Señor para buenas obras, las cuales, dice Dios, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor nos ha creado y a partir de que creímos en Él dice que somos hechos para buenas obras. No dije con lo anterior que no haga buenas obras. Dije, de nada te sirve hacer buenas obras, darle de comer al pobre, vestir al desnudo, mirar por la viuda, si no obedeces, si no te santificas, si no estás viviendo en santidad delante de Dios. Pero si lo estás haciendo, si tú estás obedeciendo, si estás viviendo en santidad, si te estás llenando del Señor cada día, si tú vas para adelante, gloria a Dios. Entonces también tú tienes que hacer las buenas obras en todo tiempo, o sea, no necesariamente para que los hombres las vean, sino para que el Señor lo vea. Hay cosas que se nos van a presentar de repente que ni nos imaginamos que sea algo que Dios ha preparado para que hagamos esa buena obra. Entonces, hagámoslo con amor, sigamos adelante haciendo lo que estamos haciendo, lo que sea que Dios te ha puesto a hacer, porque eso es lo que Él quiere. Dicen, si no mal recuerdo, en Isaías y en muchas otras partes, dice que al hombre malo, el Señor lo que le dice es que, pues obviamente que se arrepienta de sus pecados, pero también le dice que deje de hacer lo malo y aprenda a hacer lo bueno. Entonces es algo que el Señor nos pide. En el versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, ahí está hablando a los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Leyendo otra versión, creo que es la del lenguaje actual, algo así, dice ahí
los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por los judíos, porque la circuncisión es de los judíos, o sea, ellos se hacían la circuncisión y nos llaman a nosotros incircuncisos, ¿verdad? Pero aquí está hablando en otro tiempo. Pero miren qué hermoso lo que viene. Dice, en aquel tiempo, ¿sí? Estabais sin Cristo, nosotros estábamos sin Él, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¡Wow! ¡Qué tremenda era nuestra situación! Cuando no conocíamos a Dios, cuando todavía no nos enterábamos de que había alguien que podía perdonar nuestros pecados, cuando vivíamos ahí como huérfanos, abandonados, sin Dios, sin esperanza, sin nada. Dice, estábamos ajenos a los pactos de las promesas. Y dice en el 13, aquí viene lo lindo, pero ahora, oigan amados, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación de ambos pueblos. O sea, tanto los judíos como los gentiles que ahora se han arrepentido y que han conocido la verdad y están ahí en el camino, el Señor ha hecho un solo pueblo. Ya no dice, ay, mi pueblo Israel. Ahora Israel es la celestial, la Israel celestial. No porque tú tengas sangre, ¿verdad? Israelita, sangre judía, sino porque en Cristo, en su sangre, Él te redimió y ahora te ha hecho cercano, te ha hecho parte, te ha hecho hijo, te ha adoptado como hijo. Entonces ahora somos un solo pueblo. Por eso es que yo puedo decir que soy parte de la Jerusalén, soy parte del pueblo de Israel. No en la sangre, pero sí en lo espiritual. Aquí lo dice claramente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos, ¿no? Un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, que es su iglesia, hermanos, matando en ella las enemistades, tanto judíos como gentiles, que se han arrepentido, han oído el evangelio de verdad, han creído en el evangelio, han creído en el Señor, ahora son un solo cuerpo, que es su iglesia, Él en el cual Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Pero no podemos decir que solo nosotros los que estamos acá, no. En todo el mundo hay miembros de ese cuerpo. Y a ese cuerpo es que Él le ha dado lo que leíamos en el mensaje anterior del capítulo 1, donde dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo lo que habíamos leído anteriormente ahí es dado a la iglesia. Así que mis amados, bueno, voy a continuar acá, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, hablando del Señor Jesucristo, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria a Dios. Hermanos, debemos amarnos. ¿Cómo es posible que hayan enemistades aún, ni siquiera, pues sabemos, ¿verdad? Que pues los de Oriente, los judíos, todos ellos, hay muchos ahí que siguen esperanzados y siguen esperando al Mesías, no entendieron, tuvieron su tiempo, pero no entendieron, no reconocieron al Señor y siguen esperando. Ellos nos odian a nosotros.
a nosotros y mucho más a los judíos que se han arrepentido. O sea, los odian porque son, según ellos, son muy celosos, ¿no? Con la palabra, con Moisés, con los profetas y todo eso, y todavía siguen esperando. No se les iluminó y bueno, pero ahora entre nosotros muchas veces hay envidias, hay celos, hay pleitos. Eso no es de personas maduras que han llegado pues al conocimiento del Señor. Eso es lo que el Señor está hablando también acá. Dice que Él abolió todas las enemistades, dice, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Miren lo que dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. No un templo que todavía está sucio, manchado. No, un templo puro y santo delante del Señor. ¿Qué más dice? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, yo leía y le preguntaba muchas cosas al Señor y de verdad que me daba mucho temor hablar pues lo de esta carta. Es lo que yo entiendo y no pretendo venir a enseñarle a nadie, sino simplemente estoy compartiendo pues lo que yo voy aprendiendo, lo poquito que voy recibiendo, yo quiero compartirla. Es probable que quizás en algunas cosas me equivoque, sí, pero espero que en amor ustedes me corrijan si yo estoy equivocada, ¿verdad? En amor me corrijan, pero también me hagan ver a través de la palabra que estoy equivocada, ¿sí? Porque aquí lo dice el Señor, o sea, Él ha hecho un solo pueblo. En varios lugares menciona que en amor, porque Él es el amor. Y sigue en el versículo 3, en el capítulo 3, vamos ya, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Acuérdense que a Él se le fue dado el ministerio de los gentiles. Oigan lo que dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. O sea, el de reunir todas las cosas que están tanto en los cielos como en la tierra. Leyendo, dice, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esa es otra bendición espiritual que tenemos, que el Señor puede revelarnos por medio de su Espíritu cosas que solamente quizás Él sabe. Si a Pablo lo escogió para hacerle esa revelación, ese Dios todavía está vivo y todavía se manifiesta en sus hijos. Él puede revelarnos, puede hacer que nosotros entendamos lo que quizá le estamos preguntando, aquello que no entendemos, pero si le preguntamos a Él nos contesta. Él es un Dios que se quiere comunicar con sus hijos, con su iglesia. No es un Dios apartado allá. No, Él quiere que tú le hables y Él quiere contestarte. O a lo mejor te ha contestado, pero no le has escuchado, porque
si uno anda muy ahí afanado y preocupado en otras cosas, a lo mejor no puede oír la voz de Dios. Pero si tú andas tranquilo, haciendo tus cosas, pero con esa paz que el Señor da, con esa tranquilidad, y en medio de todo el caos que te puede rodear, tú puedes estar concentrado y tú puedes estar escuchando la voz de Dios. Tienes que llegar a eso y más, hermano. O sea, esto es para todos, pero nosotros estamos ahí envueltos en el mundo, haciendo las cosas ¿me entienden? De tu trabajo, de la casa, las hermanas con los hijos. Y obviamente yo no estoy diciendo que dejen todo ahí tirado, no, todo lo podemos seguir haciendo. Pero si nosotros nos proponemos buscar primeramente a Dios, yo les aseguro que todo lo demás va a venir tranquilo. Cuando ustedes, bueno, ya llevo más o menos que unos 4 o 5 meses que no hago pan. Según yo iban 2 meses, pero me dice mi hija, no mamá, ya llevamos casi 6 meses. Bueno, ni cuenta me había dado del tiempo que ha pasado. Pero cuando yo hacía pan, wow, yo me estaba volviendo loca. Porque claro, no solo hacía pan, tenía que ver mi casa, tenía que cuidar a mi nieta, luego tengo una tía de 85 años a la que también tengo que cuidar y atenderla. Entonces llegó un punto el año pasado en el que yo sentí que me estaba enfermando, o sea, se me juntaron muchas cosas, tenía mucha presión, mucho estrés y era horrible. Yo amanecía desde el cuello hasta la espalda con unos dolores. Yo no podía estar mucho tiempo parada. A mí se me bajaba todo de un solo. Era terrible. ¿Y ustedes creen que así yo tenía tiempo o yo podía oír la voz de Dios? ¿O que iba a venir tranquilamente a sentarme a leer la palabra y a buscar a Dios? No. Y creo que por eso yo me estaba enfermando. Porque eh, después de haber saboreado todo esto, me metí en un afán tremendo y que esto y que lo otro y no, yo dije, no, Señor, no puedo. Ya una vez lo había hecho, yo tenía muchos clientes en la panadería y dije, no, Señor, yo te voy a entregar a todos mis clientes, que fue cuando les comento que yo tenía un hambre de Dios, Dios puso un hambre, wow. Yo le dije, Señor, voy a entregar a todos mis clientes porque yo quiero tiempo para estar contigo. Y hermano, yo hablé con mis clientes y les dije, ya no les voy a llevar pan, ya no puedo, no alcanzo. Eran como 4 clientes los que tenía, a los que yo les llevaba pan. Y me quedé solamente vendiendo lo que yo iba a vender, lo que mi esposo iba a ir a vender. Eso fue un bajón tremendo, pero saben que lo único que me fortalecía era eso, estar en la presencia de Dios, buscarlo a Él. Me acuerdo que se me arruinó mi batidora, que era más de $400 me cobraron, pero Dios fue tan fiel. Sí, esperé un tiempo y estuvimos haciendo el pan a mano, pero en ese tiempo yo sentí que fue cuando más mi familia se unió, porque mi esposo y mi hija hacíamos la masa, hacía a mano, para los que hacen pan sabrán de lo que les hablo, pero nos reíamos, platicábamos y estábamos ahí, disfrutábamos hacer eso. Y Dios más adelante pues tocó a unas hermanitas con las cuales yo leía la palabra, ellas son de Colombia, y fueron una gran bendición porque para mi cumpleaños me mandaron entre todas para poder arreglar mi batidora y ellas saben quiénes son. No son del ministerio, pero son unas hermanas muy queridas, muy queridas. Y bueno, entre todas las cosas que me pasaron, hermanos, Dios empezó a ver quizás que yo no me quedaba con lo poquito que recibía, yo quería más y quería más y más. Y Él, créanme que yo no me preocupaba por cuánto vendía mi esposo, que era muy poquito al principio. Y yo decía, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo seguía buscándolo. Y poco a poco empezó a subir. No poco a poco, fue rápidamente. Un día vendía así, al siguiente día vendía más y después más y así. Yo he visto la mano de Dios, hermanos. Por eso cuando yo les digo, busquen al Señor,
Inviertan tiempo en buscar de Dios, búsquenlo en la madrugada, búsquenlo en la noche, búsquenlo, pero hagan un tiempo para el Señor y ustedes van a ver la diferencia. Yo quisiera agarrar a cada uno y decirles, meterles la información, porque es real, yo lo he vivido y por eso se los comparto. Sé lo que es estar lejos de Dios y sé lo que es estar cerca de Dios. Y no me arrepiento de nada porque sé que todo lo que viví fuera de Él me sirvió para amarlo tanto ahora, por todo lo que me ha perdonado, por todo lo que me ha bendecido. Yo podría empezar a hablarles de todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida y no pararía hoy. Así que hermanos, yo si algo quiero que se quede de todos los mensajes que yo subo es eso, que ustedes empiecen, den un paso, busquen a Dios, acérquense más a Dios. Si ya están ahí, acérquense más a Dios, porque Él también quiere que nos acerquemos, que tomemos la iniciativa. Él quiere ver por qué le buscas. No lo busques solo en la necesidad, no lo busques solo cuando estás enfermo o cuando necesitas una provisión. Búscalo todo el tiempo, y vas a ver la diferencia en tu vida. Y bueno, dice en el 5, en el 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¡Wow, hermanos! Analicemos esto. Dice que los gentiles, o sea, nosotros, los que antes estábamos lejos, nosotros los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y copartícipes de las promesas en Cristo. O sea, esas promesas que antes, cuando estábamos lejos, no teníamos oportunidad de recibirlas, ahora las tenemos por medio de Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual, dice él, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios y me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Por medio de nosotros, hermanos, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Esta carta Pablo la escribió desde la cárcel, cuando estaba en Roma. Hermanos, esto, o sea, qué tremendo, qué poderoso todo lo que el Señor le daba. Imagínense cómo se sentían los hermanos de Efeso. Felices, gozosos, o sea, esta carta les inyectaba a ellos una fe tremenda. Esta carta revela quiénes somos en Cristo, quiénes somos en Él, a qué tenemos acceso en Él. Tenemos acceso, ahora que no lo hagamos, que no disfrutemos de esas bendiciones, ya es problema de cada uno de nosotros. Él las dio a conocer, están ahí escritas. Si no las conocemos es porque no hemos leído. Y yo se los estoy diciendo también. Hermanos, es necesario que busquemos, que indaguemos, que veamos qué es lo que tenemos. ¿Cuáles son esas riquezas de su gloria que nos habla la palabra?
Dice él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Bueno, eso ya lo leí. Vamos en el 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, o sea, cuando este hombre se arrodillaba, él oraba de esta manera, él les dice a ellos, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ay, hermanos, esta palabra a mí me quebraba tanto. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Yo busqué esas palabras porque yo decía, Dios mío, arraigados y cimentados, para ver si era lo que yo creía. Arraigados como esos árboles que sacan sus raíces y van y se arraigan a la tierra. Qué bien difícil que cualquier cosa los bote. Algunos sí, el viento los bota, pero hay unos árboles que están arraigados en la tierra. Y el Señor quiere que así estemos nosotros, arraigados y cimentados. Que nuestro cimiento sea como el de esos edificios tan gigantes que hacen, ¿no? Grandísimos. Imagínense el cimiento de esos edificios. Es tan fuerte que no deja que en los en los terremotos y todo eso, se caigan esos edificios. Eso quiere decir que están bien cimentados. Entonces el Señor nos pone esos dos ejemplos. Pablo dice, para que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Es necesario que conozcamos el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que entonces, hermanos, seamos llenos de toda plenitud de Dios. Wow, yo solo había leído que Jesús había sido lleno de toda plenitud, y eso lo leíamos en Hebreos. Pero aquí dice que cuando nosotros lleguemos a conocer ese amor tan grande, tan profundo, que vamos a conocer la anchura, la altura, ¡wow! Cuando eso suceda, entonces vamos también a ser llenos de toda la plenitud de Dios, hermanos. Yo no sé si ustedes anhelan eso. Yo lo anhelo con todo mi corazón. Me falta muchísimo, yo lo sé. Pero ahí voy cada día dando un pasito. De repente pego una carrerita. Luego ahí vamos, hermanos. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración es tan poderosa. Yo la escribí y la tengo aquí en mi cuaderno para que cuando pues yo ore, de hecho ya lo hice, el día que entendí esto, yo no podía ni leerlas o empezaba a leerlas y yo empezaba a llorar porque es tan precioso. Y yo puse acá, así es como yo la escribí, porque la escribí como si yo estuviera orando al Señor. Y yo puse, Señor, dame de tus riquezas en gloria el ser fortalecida con poder en mi hombre interior por tu espíritu, para que habite Cristo por la fe en mi corazón, a fin de que arraigada y cimentada en amor, sea plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo.
que excede a todo conocimiento, para que sea llena de toda la plenitud de Dios. Esa va a ser mi oración. No a repetir como periquitos, ¿verdad? Sino que con el entendimiento. Tenemos que orar con el entendimiento, pero también tenemos que orar en el Espíritu. Tenemos que orar con su palabra, poniendo su palabra. Yo no le voy a pedir al Señor algo que no está escrito en su palabra. Disculpen, pero hay muchas cosas que yo no comparto con videos que a veces de repente me aparecen y yo digo, Dios mío, eso no es bíblico. Pero ¿por qué lo sé? Porque la gloria sea para el Señor. Ahora conozco su palabra. Pero antes yo era de las primeras en decir amén a lo que no era. ¡Ay, qué hermoso mensaje! Pero no me daba cuenta que ahí, muy subliminalmente, estaba el mensaje negativo. Porque no entendía, no comprendía, no podía ver. Había un velo. En muchos hermanos todavía hay un velo puesto. Que sea el Señor alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver, para que podamos entender y para que podamos tener el conocimiento, la sabiduría y el conocimiento sobre Jesucristo y la revelación de Jesucristo. Eso es mi mayor deseo para con todos los que puedan escuchar este mensaje. Que sea el Señor abriéndote el entendimiento y que seas capaz de conocer y entender la grandeza de sus riquezas en gloria y de las bendiciones espirituales que Él tiene para tu vida. Me voy a quedar acá en el capítulo, bueno, avancé en el capítulo 2 y 3, me falta el 4 y el 5, espero no aburrirlos y que sea el Señor pues llevando esa palabra, mis hermanos. Voy a quedarme hasta aquí. La paz del Señor esté con cada uno. Sean bendecidos.